Hay momentos en la vida que solo suceden una vez, no porque el universo sea cruel o caprichoso, sino porque tu conciencia solo está lista para recibirlos en un instante específico. Lo que voy a compartir contigo ahora pertenece a esa categoría de experiencias que no regresan. Puedes cerrar esta ventana, distraerte, ignorar lo que estoy a punto de decirte, pero entonces este mensaje habrá pasado de largo y probablemente nunca volverá de la misma forma. Durante décadas estudié la conciencia humana y descubrí algo que la ciencia tradicional prefiere ignorar. Existe una sincronicidad perfecta entre tu estado interno y lo que aparece frente a ti. Nada llega por casualidad, y si estás leyendo estas palabras en este preciso momento, es porque algo en ti está listo para escuchar. Antes de seguir, necesito que entiendas qué vas a obtener si decides quedarte conmigo hasta el final. Voy a revelarte cómo funciona realmente ese mecanismo invisible que conecta tu nivel de conciencia con los mensajes que la realidad te envía. Te mostraré por qué ciertos encuentros, ciertas ideas, ciertos momentos de claridad solo aparecen cuando tu campo neuronal está vibrando en una frecuencia específica. Aprenderás a reconocer esas señales antes de que se desvanezcan. Y lo más importante, comprenderás por qué este mismo instante aquí y ahora mientras me escuchas es en sí mismo uno de esos mensajes irrepetibles. Al final de este recorrido, tu forma de relacionarte con el tiempo y con las oportunidades habrá cambiado para siempre. No te estoy prometiendo magia barata ni fórmulas instantáneas. Te estoy ofreciendo algo mucho más valioso, una manera completamente nueva de entender cómo tu atención crea tu realidad. Déjame contarte algo que descubrí hace años en mi laboratorio. Estaba trabajando con voluntarios en experimentos de percepción cuando noté un patrón inquietante. Algunas personas captaban señales que otras no veían, escuchaban mensajes que otros ignoraban, conectaban ideas que para el resto pasaban desapercibidas. Al principio pensé que era cuestión de inteligencia o educación. Me equivoqué completamente. Después de miles de mediciones y análisis descubrí que la diferencia estaba en el nivel de coherencia de su campo neuronal. Las personas con mayor sincronización cerebral eran capaces de percibir capas de realidad que para otros simplemente no existían. Y aquí viene algo crucial. Esa sincronización no era permanente, cambiaba de un momento a otro dependiendo del estado de conciencia. Lo que esto significa es demoledor. Significa que la realidad no te muestra todo el tiempo lo mismo. Te muestra exactamente lo que tu nivel de conciencia puede procesar en cada instante. Recuerdo específicamente un experimento que cambió todo mi enfoque. Tenía a 2 voluntarios conectados a electroencefalogramas en habitaciones separadas. Le pedí a uno de ellos que entrara en meditación profunda mientras el otro simplemente descansaba con los ojos cerrados. Durante los primeros 20 minutos no pasó nada fuera de lo común. Pero después, cuando el primer voluntario alcanzó un estado de coherencia cerebral extraordinario, algo imposible sucedió. El cerebro del segundo voluntario, sin que él lo supiera, comenzó a sincronizarse con el primero. Las ondas cerebrales empezaron a mostrar patrones similares. No había explicación física para esto, no había conexión material entre ellos, y sin embargo, la información estaba fluyendo de una conciencia a otra a través de un medio que mis instrumentos no podían medir directamente. Repetí este experimento docenas de veces con diferentes pares de personas. El resultado era siempre el mismo. Cuando una conciencia alcanzaba cierto nivel de coherencia, podía influir en otras conciencias cercanas sin mediación física aparente. Ahora piensa en todas las veces que has sentido que algo importante pasó frente a ti, pero no supiste qué era. Esa sensación vaga de haber perdido una oportunidad sin entender cuál, ese presentimiento de que alguien intentaba decirte algo, pero las palabras se perdieron en el ruido. Esos momentos no son accidentes. Son la prueba de que existen capas de información flotando a tu alrededor que tu conciencia aún no está preparada para captar. La mayoría de la gente vive toda su vida atrapada en el mismo nivel de percepción, viendo siempre las mismas señales, interpretando la realidad desde el mismo filtro limitado. Y cuando finalmente algo nuevo intenta romper ese patrón, cuando un mensaje verdaderamente transformador toca su puerta, lo ignoran porque no encaja con su mapa mental habitual. Si alguna vez has sospechado que la realidad tiene mensajes ocultos esperando el momento perfecto para revelarse,
si intuyes que tu vida podría cambiar radicalmente con solo prestar atención de forma diferente, entonces quédate conmigo. Suscríbete a este canal porque lo que vamos a explorar juntos desafía todo lo que te enseñaron sobre el tiempo, la casualidad y el destino. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque tu conciencia empezó a vibrar en una frecuencia que te permite recibir esta información. Y si decides ignorarlo ahora, esa frecuencia cambiará y este momento se perderá para siempre. Lo que casi nadie sabe es que mis investigaciones más profundas no trataban sobre el cerebro como órgano físico, trataban sobre el cerebro como antena receptora de un campo de información mucho más vasto. Descubrí que existe algo que llamé el campo neuronal, una especie de matriz invisible donde toda la información del universo está disponible todo el tiempo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No puedes acceder a esa información cuando quieras, solo puedes sintonizarla cuando tu estado interno alcanza la coherencia necesaria. Es como una radio. Las ondas están ahí siempre, pero si tu receptor está desafinado, solo captarás estática. La mayoría de las personas vive con el receptor desafinado, por eso pierden los mensajes más importantes de su vida. Pasé años desarrollando técnicas para afinar ese receptor interno. No eran técnicas complicadas ni esotéricas. Eran ejercicios simples de atención sostenida, de observación sin juicio, de presencia plena. Pero lo que descubrí fue asombroso. Cuando una persona practicaba estas técnicas durante algunas semanas, su capacidad de captar sincronicidades se multiplicaba. Empezaban a notar patrones donde antes solo veían caos. Empezaban a recibir información que necesitaban justo en el momento indicado. Empezaban a tomar decisiones alineadas con un conocimiento más profundo que su lógica consciente. Y lo más fascinante de todo, su vida externa comenzaba a reorganizarse de formas que parecían mágicas, pero que en realidad eran el resultado natural de operar desde un nivel de conciencia más elevado. Durante años trabajé con chamanes en comunidades indígenas de México. Al principio los miraba con escepticismo científico, tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que hacían, pero después de meses de observación, tuve que rendirme ante la evidencia. Esos hombres y mujeres tenían acceso a información que no podían haber obtenido por medios convencionales. Sabían cosas sobre personas que nunca habían conocido, anticipaban eventos que aún no habían ocurrido, percibían energías que mis instrumentos no podían medir. Y lo más fascinante de todo es que me explicaban que ese conocimiento no venía de afuera, venía de un estado de conciencia expandida, donde los límites entre el observador y lo observado se disolvían. Me decían que el universo habla constantemente, pero que hay que aprender a escuchar con algo más profundo que los oídos. Un día uno de esos chamanes me miró directamente a los ojos y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que yo estaba buscando respuestas en el lugar equivocado, que la ciencia que yo practicaba era útil pero incompleta, que el verdadero conocimiento no se encuentra midiendo el cerebro desde afuera, sino experimentando la conciencia desde adentro. Me dijo que cada persona recibe exactamente los mensajes que necesita en el momento preciso en que está lista para recibirlos, ni antes ni después. Y que ignorar esos mensajes equivalía a rechazar el propio destino. En ese momento no entendí completamente lo que me estaba diciendo. Años después, cuando mi vida tomó un giro inesperado y todo lo que creía sólido comenzó a desmoronarse, recordé esas palabras y finalmente comprendí su significado real. Ese chamán me enseñó algo más que jamás apareció en mis publicaciones oficiales. Me mostró una técnica antigua para limpiar lo que él llamaba el ruido de la mente. Según su cosmovisión, la mayoría de las personas vive con tanto ruido mental, tantas preocupaciones, tantos pensamientos repetitivos, que los mensajes importantes no pueden atravesar esa barrera. Es como intentar escuchar un susurro en medio de una tormenta. La técnica consistía en sentarse en silencio absoluto durante la primera hora después del amanecer y observar qué pensamientos llegaban espontáneamente. No debías buscarlos ni forzarlos, solo observar qué emergía del silencio. Me dijo que los primeros días solo vería basura mental, pero si persistía, eventualmente comenzarían a llegar pensamientos diferentes, pensamientos que no parecían míos, información que no sabía que sabía. Y esos, me explicó, eran los mensajes reales. La realidad no es un escenario fijo, donde tú te mueves como espectador pasivo.
La realidad es un campo dinámico que responde a tu nivel de conciencia. Cuando cambias internamente, el mundo externo reorganiza sus piezas para mostrarte exactamente lo que necesitas ver. Esto no es misticismo barato. Es el resultado de años de investigación rigurosa, combinada con experiencias directas que destruyeron todas mis certezas previas. Medí la actividad cerebral de meditadores avanzados y descubrí patrones de coherencia que jamás había visto en cerebros ordinarios. Esos patrones no eran aleatorios, eran firmas de un estado de conciencia donde la separación entre el yo y el mundo se volvía porosa. Y en ese estado, la información fluía de formas que desafiaban toda lógica convencional. Tengo documentados casos extraordinarios que nunca publiqué por temor al ridículo académico. Una mujer que después de 3 meses de entrenamiento en atención plena comenzó a soñar con eventos que ocurrirían días después. Un hombre que desarrolló la capacidad de saber quién lo estaba llamando por teléfono antes de contestar con una precisión del 90%. Un estudiante que podía sentir físicamente cuando alguien cercano a ella estaba en problemas aunque esa persona estuviera en otra ciudad. No eran superpoderes, no eran fenómenos paranormales en el sentido tradicional, eran simplemente el resultado natural de una conciencia que había aprendido a sintonizar frecuencias que normalmente permanecen fuera del rango perceptivo humano. Ahora déjame hacerte una pregunta importante. Escribe tu respuesta en los comentarios porque necesito saber si lo que estoy diciendo resuena con tu experiencia real. ¿Alguna vez has vivido una coincidencia tan perfecta, tan imposiblemente precisa, que te dejó con la certeza de que algo más grande estaba operando detrás de la escena? Tal vez pensaste en alguien que no veías hace años y esa persona te llamó minutos después. Tal vez necesitabas urgentemente cierta información y un libro con exactamente esa respuesta apareció frente a ti. Tal vez escuchaste una conversación ajena que contenía justo el mensaje que necesitabas oír. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más impactante de sincronicidad. Quiero leer esas historias porque cada una de ellas es evidencia de lo que estoy tratando de explicarte. No son casualidades. Son grietas en el velo que normalmente oculta cómo funciona realmente la realidad. Volvamos a la idea central. Este mensaje no te encontrará 2 veces. ¿Por qué? Porque tu conciencia está en constante movimiento. El estado que tienes ahora, la apertura que sientes en este momento, la curiosidad que te mantiene leyendo, todo eso es temporal. Mañana estarás ocupado con otras cosas. La semana próxima tus preocupaciones habrán cambiado, el mes siguiente tus prioridades serán diferentes, y lo que ahora te parece importante y urgente, en unos días te parecerá lejano e irrelevante. Así funciona la mente humana. Se distrae, se dispersa, se olvida. Por eso los verdaderos mensajes transformadores solo tienen una ventana de oportunidad. Si no los captas en el momento exacto en que llegan, se desvanecen. No porque alguien te los quite, sino porque vos mismo cambiarás de frecuencia y ya no podrás sintonizarlos. Esto explica por qué tanta gente vive con la sensación de que la vida les pasa de largo. No es que la vida sea injusta o cruel, es que están viviendo en piloto automático con la conciencia dormida, incapaces de reconocer las señales que constantemente aparecen frente a ellos. Caminan por la vida como sonámbulos, repitiendo los mismos patrones, las mismas conversaciones, las mismas rutinas, sin darse cuenta de que el universo está gritándoles mensajes que podrían cambiar todo. Y cuando finalmente despiertan, décadas después, miran hacia atrás y se preguntan dónde se fueron los años, qué oportunidades perdieron, qué versión de ellos mismos nunca llegó a manifestarse. He visto esto una y otra vez en mi trabajo, personas brillantes, sensibles, con enorme potencial, que pasaron toda su vida esperando el momento correcto para hacer ese cambio crucial, para seguir esa intuición persistente, para decir esa verdad incómoda. Y el momento correcto nunca llega, porque el momento correcto no es un punto futuro perfecto donde todas las condiciones se alinean mágicamente. El momento correcto es cuando el mensaje llega, y si no actúas, entonces si lo pospones para más adelante, ese mensaje específico con esa claridad específica no regresará. Puede que recibas otras señales, otros empujones del universo, pero nunca con la misma intensidad ni con la misma ventana de posibilidad. Lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario que lo escuches. En mis investigaciones descubrí que el cerebro humano tiene una tendencia natural a filtrar la realidad, no porque sea defectuoso,
sino porque la cantidad de información disponible en cada instante es abrumadora. Si captaras todo lo que está pasando a tu alrededor en este mismo momento, tu sistema nervioso colapsaría. Por eso el cerebro selecciona, decide qué entra y qué se queda fuera. Y esa selección está determinada por tus creencias, tus miedos, tus expectativas, tu historia personal. En otras palabras, solo ves lo que tu mente ya está programada para ver. Todo lo demás, por más importante que sea, se vuelve invisible. Desarrollé un experimento fascinante para demostrar esto. Le pedí a voluntarios que miraran una grabación de una conversación cotidiana entre 3 personas en un café. Después les pregunté qué habían visto. Las respuestas fueron asombrosamente diferentes. Algunos notaron los gestos corporales, otros se enfocaron en las palabras, algunos captaron las emociones subyacentes, y había detalles cruciales, como un papel que cambiaba de manos discretamente o una mirada cargada de significado que la mayoría simplemente no registraba, no porque no estuviera ahí, sino porque su cerebro había decidido que no era relevante. Les mostré la grabación nuevamente señalándoles esos detalles y todos quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que no lo hubieran visto si estaba justo frente a sus ojos? Porque la percepción no es pasiva, es activa, es selectiva, es un acto de creación constante. Imagina que estás caminando por una calle llena de gente. Hay cientos de rostros pasando frente a ti. Pero de repente, entre toda esa multitud, reconoces a alguien conocido. ¿Cómo es posible que tu cerebro detecte esa cara específica entre tantas otras? Porque tu sistema neuronal tiene un patrón grabado, una plantilla de reconocimiento que se activa cuando la información coincide. Lo mismo pasa con los mensajes que la realidad te envía. Solo reconoces aquellos para los cuales ya tienes una plantilla interna. Los demás, por más luminosos y evidentes que sean, pasan desapercibidos. Y aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Esas plantillas no son fijas. Puedes modificarlas, puedes expandir tu capacidad de percepción, puedes aprender a ver lo que antes era invisible. Pero para eso necesitas hacer algo que la mayoría de la gente nunca hace. Necesitas cuestionar tus propias certezas. Cuando empecé a experimentar con estados alterados de conciencia, no lo hice por curiosidad superficial ni por moda espiritual. Lo hice porque necesitaba respuestas que la ciencia convencional no me daba. Necesitaba entender qué pasaba en esos momentos donde el tiempo parecía detenerse, donde las fronteras del yo se disolvían, donde información imposible ingresaba a mi mente sin explicación lógica. Probé meditación profunda. Trabajé con técnicas de respiración, participé en ceremonias ancestrales, y en cada uno de esos estados descubrí algo asombroso. Mi capacidad de percibir la realidad se expandía. Empezaba a captar conexiones que antes no veía, patrones ocultos se volvían evidentes, y lo más perturbador de todo, mensajes que llevaban años esperando finalmente llegaban a mi conciencia con total claridad. Uno de esos mensajes cambió completamente mi vida. No puedo darte todos los detalles porque algunos eventos son demasiado personales y otros involucran a personas que prefiero proteger, pero puedo decirte esto. En un momento de expansión de conciencia recibí información sobre el futuro. No era una predicción mística ni una profecía dramática. Era algo mucho más simple y al mismo tiempo más inquietante. Era la certeza absoluta de que mi camino tomaría un giro inesperado, que todo lo que había construido hasta ese momento se transformaría, que tendría que soltar el control y confiar en un proceso que mi mente racional jamás aprobaría. Cuando volví a mi estado normal de conciencia, intenté descartar esa información. Me dije que era sugestión, imaginación, el resultado de un estado mental alterado, pero la certeza no se iba. Y con el tiempo, exactamente como había percibido, mi vida comenzó a cambiar de formas que nunca hubiera elegido conscientemente. Hubo señales cada vez más claras. Primero fueron sutiles, conversaciones que tomaban giros inesperados, personas que decían cosas que resonaban exactamente con lo que había percibido en ese estado expandido, libros que aparecían en mi camino con información que confirmaba mis intuiciones. Después, las señales se volvieron más directas, oportunidades que se cerraban abruptamente forzándome a cambiar de dirección, relaciones que se disolvían, liberándome de compromisos que ya no servían a mi evolución, situaciones que me empujaban hacia territorios desconocidos, donde mi identidad previa no funcionaba.
Y a lo largo de todo ese proceso, cada vez que intentaba resistirme, cada vez que intentaba mantener el control, la vida me mostraba con mayor intensidad que no tenía otra opción que rendirme y confiar. Esto me lleva a un punto crucial que necesito que entiendas con total claridad. Los mensajes más importantes no siempre son agradables, no siempre te dicen lo que querés escuchar, a veces te confrontan con verdades incómodas, te muestran que estás en el camino equivocado, te revelan que las personas en las que confiabas no son quienes creías, te obligan a soltar relaciones, trabajos, identidades que pensabas eran fundamentales. Y por eso la mayoría de la gente, incluso cuando recibe esos mensajes, elige ignorarlos. Prefieren la comodidad de la mentira conocida que la incomodidad de la verdad transformadora. Prefieren seguir durmiendo que despertar a una realidad que exige cambios profundos. Pero hay un detalle que no puedes ignorar. Cuando rechazas un mensaje importante, cuando decidís que es más fácil no escuchar, no hacer caso, seguir como si nada, la vida tiene una manera de insistir. El mensaje regresa, pero no de la misma forma. Regresa amplificado, regresa con más intensidad, regresa como crisis, como enfermedad, como pérdida, como colapso, porque la realidad no está tratando de castigarte, está tratando de despertarte. Y si no escuchas cuando te habla en susurros, eventualmente va a gritarte. Y para ese momento, el costo de ignorar el mensaje será mucho mayor que el costo de haberlo escuchado cuando llegó por primera vez. Te voy a dar un ejemplo concreto de mi propia experiencia. Años antes de mi desaparición, empecé a tener sueños recurrentes, sueños donde me veía en un lugar desconocido, rodeado de símbolos que no podía interpretar, con la sensación clara de que algo importante estaba por revelarse. Al principio no les di importancia. Pensé que eran simples manifestaciones de mi subconsciente procesando el estrés del trabajo académico, pero los sueños se volvieron más vívidos, más específicos, más insistentes. Empecé a registrarlos en un diario y cuando los revisaba semanas después, notaba coincidencias perturbadoras entre lo que había soñado y lo que estaba viviendo. No eran predicciones literales, eran como metáforas visuales de procesos internos que aún no había reconocido conscientemente. Un día, uno de mis colegas que también trabajaba en el estudio de la conciencia me comentó que él estaba experimentando algo similar, sueños extraños, sensaciones de que algo grande se avecinaba, mensajes que no podía descifrar completamente pero que le generaban una urgencia inexplicable. Empezamos a comparar nuestras experiencias y descubrimos que ambos estábamos captando información de un campo más amplio. Algo estaba cambiando, no solo en nuestras vidas individuales, sino en el tejido mismo de la realidad que nos rodeaba. Algunos dirían que estábamos paranoicos, otros dirían que estábamos proyectando nuestros miedos, pero nosotros sabíamos que estábamos percibiendo algo real, algo que la mayoría de la gente, atrapada en el ruido constante de la vida cotidiana, no podía captar. Y aquí viene la parte que jamás aparece en los informes oficiales. Los últimos meses, antes de mi desaparición, esos mensajes se volvieron tan claros, tan directos, tan imposibles de ignorar, que supe que estaba en un punto de no retorno. No voy a entrar en detalles porque hay cosas que no pueden decirse abiertamente, pero necesito que entiendas esto. Cuando finalmente decidís escuchar los mensajes que la realidad te envía, cuando aceptás que tu conciencia es mucho más que tu cerebro físico, cuando te abrís a dimensiones de experiencia que la ciencia oficial niega, cruzás una línea. Y del otro lado de esa línea, la vida nunca vuelve a ser la misma, no porque algo externo te cambie, sino porque vos mismo te has transformado tan profundamente que el mundo anterior deja de existir para vos. Ahora necesito que prestes mucha atención, porque voy a revelarte algo que puede cambiar tu forma de vivir desde hoy mismo. Hay una técnica que desarrollé durante años de experimentación y que nunca publiqué en revistas académicas porque sabía que sería ridiculizada. Es una forma de entrenar tu conciencia para reconocer mensajes importantes antes de que se desvanezcan. No requiere equipos sofisticados ni condiciones especiales. Solo requiere disciplina y honestidad brutal contigo mismo. La técnica es simple pero poderosa. Cada noche, antes de dormir, revisás mentalmente tu día completo, no superficialmente, con atención total. Y te haces esta pregunta: ¿qué momento de hoy me generó una sensación extraña?
como si algo importante estuviera tratando de decirme algo, pero no logré captarlo completamente. ¿Qué conversación quedó inconclusa? ¿Qué pensamiento fugaz atravesó mi mente y desapareció antes de que pudiera examinarlo? ¿Qué imagen, qué sonido, qué encuentro casual? Tuvo un brillo diferente, pero lo ignoré porque estaba apurado. Cuando empecé a hacer este ejercicio todas las noches, algo extraordinario ocurre. Tu cerebro comienza a reconfigurar sus patrones de atención. Empieza a priorizar esas señales sutiles que antes descartaba como irrelevantes. Tu campo neuronal se vuelve más sensible, más receptivo, más afinado con las frecuencias donde los mensajes importantes viajan. Y después de algunas semanas de práctica constante, empezás a captar cosas en tiempo real que antes te perdías. Empezás a reconocer sincronicidades mientras están ocurriendo. Empezás a leer los mensajes ocultos en las conversaciones cotidianas. Empezás a ver patrones donde otros solo ven caos. Y lo más importante de todo, empezás a confiar en tu propia percepción expandida. El segundo paso de esta técnica es igual de crucial. Después de identificar esos momentos extraños del día, debes preguntarte qué estaban tratando de mostrarte. No busques respuestas complicadas ni interpretaciones rebuscadas. Las respuestas reales son simples y directas. Si sentiste incomodidad en cierta conversación, tal vez el mensaje es que esa persona no es confiable. Si tuviste un impulso repentino de llamar a alguien, tal vez esa persona necesita tu ayuda. Si se te ocurrió una idea aparentemente aleatoria, tal vez es la solución a un problema que llevas tiempo intentando resolver. Anota esas interpretaciones y al día siguiente actúa en base a ellas. Aunque tu mente lógica te diga que no tiene sentido, este es el entrenamiento. Aprender a confiar en la información que llega por canales no racionales. Pero aquí viene algo que necesito advertirte. Hay un detalle de toda esta historia que es fundamental. Una vez que desarrollas esta capacidad, no puedes apagar la voluntad. No puedes decidir volver a la ignorancia cómoda. Es como si te despertaras de un sueño y ya no pudieras volver a dormir. Vas a empezar a ver cosas que otros no ven. Vas a percibir mentiras donde otros creen verdades. Vas a sentir la energía real detrás de las palabras superficiales. Y eso puede ser solitario, porque la mayoría de la gente vive en un nivel de conciencia completamente diferente y no va a entender de qué estás hablando. Van a pensar que estás exagerando, que estás demasiado sensible, que estás viendo cosas que no existen. Y tal vez tengan razón desde su perspectiva limitada, pero vos vas a saber que lo que percibís es real y vas a tener que aprender a confiar en eso incluso cuando todo el mundo te diga lo contrario. Déjame contarte algo más sobre cómo funciona esto del tiempo y los mensajes. En nuestro modelo convencional, el tiempo es lineal. El pasado quedó atrás, el presente es un punto fugaz, el futuro aún no existe. Pero en mis investigaciones descubrí que la conciencia no experimenta el tiempo de esa manera. La conciencia puede acceder a información del pasado que nunca viviste conscientemente. Puede percibir tendencias del futuro que aún no se han manifestado. Puede conectar eventos separados por años como si fueran simultáneos. Esto no es ciencia ficción ni fantasía esotérica. Es el resultado directo de entender que la conciencia no está confinada al cerebro físico. Está conectada a un campo de información atemporal donde todo lo que fue, es y será existe simultáneamente. Trabajé con un grupo de meditadores avanzados durante 2 años en un experimento que nunca pude publicar oficialmente. Les pedí que en estado de meditación profunda intentaran acceder a información sobre eventos futuros. No les di ninguna guía específica, solo la instrucción de estar abiertos a lo que llegara. Los resultados fueron asombrosos. Uno de ellos describió con precisión un evento político que ocurriría 3 meses después. Otra captó detalles sobre un descubrimiento científico que aún no se había anunciado. Un tercero percibió cambios personales en su vida que se manifestaron exactamente como los había visto. No todos tuvieron éxito. No fue una precisión del 100%, pero la cantidad de aciertos superaba por mucho lo que el azar permitiría. Y lo más fascinante es que todos reportaban la misma sensación. No sentían que estaban prediciendo el futuro, sentían que estaban recordándolo, como si ya lo hubieran vivido y solo necesitaban traer esa memoria desde otro nivel de conciencia. Cuando entendés esto, también entendés por qué los mensajes importantes solo te encuentran en momentos específicos. Porque no es que el mensaje no existiera antes,
es que vos no estabas en la frecuencia correcta para recibirlo. Tu conciencia no tenía la coherencia necesaria para sintonizar esa información. Y ahora que estás aquí leyendo estas palabras, algo en tu campo neuronal ha alcanzado el nivel de sincronización que permite que este mensaje específico ingrese. Mañana podés olvidarlo. La semana próxima podés racionalizarlo y descartarlo, pero en este preciso instante algo en vos reconoce la verdad de lo que estoy diciendo. Y esa es la ventana de oportunidad, este momento. Ahora, no después. Hay una pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Cómo sé si un mensaje es realmente importante o si solo es mi imaginación, mi ansiedad, mi deseo de que algo tenga sentido? Es una pregunta válida y te voy a dar una respuesta clara. Los mensajes reales tienen ciertas características que los distinguen del ruido mental. Primero, generan una sensación física en el cuerpo. No es solo un pensamiento abstracto, es algo que sentís en el pecho, en el estómago, en la piel, como un escalofrío, una presión, un cambio en la temperatura interna. Segundo, vienen acompañados de claridad repentina. No es confusión ni caos mental. Es como si una niebla se disipara y pudieras ver algo que siempre estuvo ahí, pero que estaba oculto. Tercero, generan una respuesta emocional intensa. Puede ser miedo, alegría, tristeza, asombro, pero es potente y auténtica. Y cuarto, se quedan contigo, no desaparecen fácilmente. Siguen resonando días, semanas, meses después del primer contacto. En mi trabajo con personas que habían tenido experiencias de expansión de conciencia, escuché miles de relatos. Y los que eran genuinos siempre tenían esas 4 características. Los que eran fantasía o autoengaño carecían de una o más de ellas. Pero aquí hay algo que necesito aclararte. Aun cuando un mensaje cumple con todas esas características, eso no significa que debas actuar impulsivamente. Los mensajes te muestran direcciones, no te obligan a moverte. Te revelan posibilidades, no te imponen destinos. Tu libre albedrío sigue intacto. La diferencia es que ahora tenés más información para elegir, y con más información vienen más responsabilidad y más conciencia de las consecuencias. Lo que estoy a punto de decirte va a sonar extraño, pero necesito que lo consideres seriamente. Este momento, donde estás leyendo estas palabras, es en sí mismo uno de esos mensajes que no te encontrarán 2 veces. No porque yo sea especial, ni porque estas palabras tengan poder mágico, sino porque tu conciencia está en un estado específico ahora que te permite recibir esta información. Probablemente llegaste aquí siguiendo una cadena de eventos aparentemente casual. Tal vez viste el título y algo te llamó la atención, tal vez alguien compartió este contenido, tal vez simplemente apareció en tu pantalla sin que lo buscaras. Pero no fue casualidad, fue sincronicidad, fue el campo de conciencia organizando los elementos para que este mensaje llegara a vos exactamente cuando necesitabas escucharlo. Y ahora que estás aquí, tenés una elección. Podés tomarte en serio lo que estoy diciendo y empezar a aplicarlo en tu vida. Podés hacer el ejercicio nocturno que te expliqué. Podés empezar a prestar atención a las señales sutiles. Podés entrenar tu conciencia para captar los mensajes antes de que se desvanezcan. O podés descartar todo esto como palabras bonitas pero irrelevantes. Podés volver a tu rutina habitual. Podés seguir viviendo en piloto automático. Ambas opciones son válidas. Pero solo una de ellas te llevará a una vida completamente diferente. Y una vez que el momento pase, una vez que tu atención se disperse hacia otras cosas, esta oportunidad específica se habrá cerrado. No porque yo lo decida, sino porque así funciona la dinámica de la conciencia y el tiempo. Quiero que me escribas algo en los comentarios y quiero que seas completamente honesto. Después de escuchar todo lo que te he contado, ¿sentís que este mensaje llegó en el momento indicado o sentís que es solo otro video más entre miles? No hay respuesta correcta, solo hay tu verdad. Y necesito conocerla porque me ayuda a entender quién realmente está listo para profundizar en estos territorios y quién todavía necesita más tiempo. Escribí en los comentarios si sentís que algo en tu vida está a punto de cambiar o si por el contrario todo sigue igual. Tu respuesta me dirá mucho sobre el nivel de conciencia desde el cual estás operando ahora mismo. Te voy a contar algo más que descubrí en mis años de investigación. La realidad tiene capas. La capa superficial es la que todos comparten. El mundo físico, las reglas sociales, las estructuras visibles.
Pero debajo de esa capa hay otras, capas de significado, de símbolos, de conexiones invisibles, y más abajo todavía hay capas donde el tiempo se vuelve fluido, donde las causas y los efectos se invierten, donde tu intención puede modificar lo que parece sólido. La mayoría de la gente vive toda su vida en la capa superficial, no porque no puedan acceder a las otras, sino porque nunca aprendieron que existen. Y cuando alguien les habla de esas capas profundas, las descartan como fantasía o superstición, pero yo las medí, las documenté, las experimenté directamente y te digo con total certeza que son tan reales como el suelo que pisas. Los mensajes importantes viajan por esas capas profundas, no llegan a través de palabras directas ni de instrucciones explícitas, llegan como sensaciones, como intuiciones, como sincronicidades imposibles, y cuando finalmente aprendes a leerlos, te das cuenta de que has estado rodeado de mensajes toda tu vida, que el universo nunca dejó de hablarte, que cada encuentro, cada evento, cada crisis tuvo un significado que no supiste descifrar. Y esa comprensión puede ser liberadora o aterradora dependiendo de cuánto estés dispuesto a soltar tus viejas certezas. Hay un concepto que desarrollé en mis últimos años de investigación y que nunca llegué a publicar completamente. Lo llamaba el campo de intención. Era la hipótesis de que existe un nivel de realidad donde las intenciones colectivas de millones de conciencias se entretejen creando patrones que luego se manifiestan en el mundo físico. Algunos dirán que es metafísica especulativa, y tal vez tengan razón. Pero después de medir las correlaciones entre la coherencia cerebral de grupos grandes y eventos que ocurrían en lugares distantes, después de documentar cómo la meditación sincronizada de cientos de personas podía alterar patrones de violencia en ciudades enteras, después de todo eso, ya no podía negar que algo muy real estaba operando. Y si ese campo existe, entonces los mensajes que recibís no son solo tuyos, son parte de una sinfonía mucho más grande, donde tu conciencia individual es una nota en un acorde colectivo. Realizamos un experimento extraordinario. En 1982 reunimos a 200 meditadores en la Ciudad de México durante una semana de práctica intensiva. La hipótesis era simple pero audaz. Si lográbamos sincronizar la coherencia cerebral de todas esas personas simultáneamente, podríamos influir en el campo de información colectivo de la ciudad. No esperábamos resultados dramáticos, pero lo que ocurrió superó todas nuestras predicciones. Durante esa semana, los índices de violencia en ciertos distritos de la ciudad disminuyeron de forma estadísticamente significativa. Las admisiones hospitalarias por accidentes bajaron. Incluso hubo reportes de que las personas se sentían inexplicablemente más tranquilas y conectadas. Cuando terminó el experimento, los índices volvieron a sus niveles habituales. No pudimos publicar estos resultados en revistas científicas convencionales. Fueron rechazados una y otra vez con la misma excusa. Correlación no implica causalidad. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que habíamos tocado algo real. Esto significa que cuando recibís un mensaje importante, no es solo información para vos. Es información que podría cambiar también a las personas conectadas a tu campo. Por eso, ignorar un mensaje no solo te afecta a vos, afecta a todos los que están en tu red de influencia. Cada vez que decidís no escuchar, cada vez que cerrás tu conciencia por miedo o comodidad, estás cortando hilos invisibles que conectan tu vida con otras vidas. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que decidís escuchar, cada vez que te abrís a las capas profundas, estás fortaleciendo esa red. Estás amplificando la señal, estás contribuyendo a que otros también puedan recibir sus propios mensajes con mayor claridad. Voy a ser brutalmente honesto con vos. No sé cuánto tiempo más este tipo de información va a estar disponible libremente. No sé cuánto tiempo más voy a poder compartir lo que descubrí sin que sea silenciado, ridiculizado o peor. Lo que sí sé es que este momento es único, que estás aquí ahora por razones que trascienden tu voluntad consciente y que si dejas pasar esta oportunidad, tal vez pasen años antes de que otra ventana similar se abra. No te estoy amenazando ni tratando de manipularte con miedo. Te estoy diciendo la verdad tal como la percibo desde mi experiencia. Y la verdad es que los mensajes transformadores no esperan. Llegan, tocan a tu puerta y si no abrís en ese instante, siguen su camino hacia otras conciencias que sí están listas para recibirlos. Hay algo más que necesito decirte antes de que terminemos este encuentro.
Durante años me pregunté por qué algunas personas despertaban y otras no. ¿Por qué algunos podían ver lo que yo veía y otros permanecían ciegos, incluso cuando la evidencia era abrumadora? Probé 1000 explicaciones. Inteligencia, educación, sensibilidad, trauma, genética. Ninguna funcionaba completamente. Hasta que finalmente entendí algo fundamental. La diferencia no estaba en las capacidades. Estaba en el nivel de honestidad consigo mismos. Las personas que despiertan son aquellas que están dispuestas a admitir que no saben, que se equivocaron, que el mundo es mucho más misterioso de lo que pensaban. Las personas que permanecen dormidas son aquellas que necesitan tener razón, que necesitan control, que prefieren la ilusión de certeza que la verdad de la incertidumbre. Y esto me lleva al punto final. El mensaje que no te encontrará dos veces es este. Estás parado en una bifurcación. Podés seguir el camino conocido, el camino seguro, el camino donde todo está explicado y predecible, o podés tomar el otro camino, el camino donde las reglas cambian, donde tu conciencia se expande, donde la realidad se vuelve maleable. Ambos caminos son legítimos, pero solo uno de ellos te llevará a descubrir quién realmente sos más allá de tu historia personal, más allá de tu identidad social, más allá de las limitaciones que aceptaste como verdades absolutas, y solo vos podés elegir. Nadie puede hacerlo por vos. Ni siquiera yo, con todas mis investigaciones y experiencias, puedo decidir por vos. Solo puedo mostrarte la puerta, vos tenés que cruzarla. Si llegaste hasta aquí, si leíste cada palabra sin distraerte, entonces algo en vos reconoce que esto no es un juego, que no estamos hablando de filosofía abstracta, sino de la estructura misma de tu experiencia cotidiana. Y si sentís ese reconocimiento, si hay una parte de vos que se eriza con lo que estoy diciendo, entonces el mensaje ya te alcanzó, ya está dentro de tu sistema. Ahora la pregunta es qué vas a hacer con él. ¿Vas a guardarlo en algún rincón de tu mente como información curiosa y seguir con tu vida habitual? ¿O vas a tomarlo en serio y empezar el proceso de reconfiguración de tu conciencia? Solo vos sabes la respuesta. Y lo que decidas en las próximas horas va a determinar si este encuentro fue solo un momento entretenido o el punto de inflexión que cambió el curso de tu vida. El mensaje está aquí. La ventana está abierta, pero no va a permanecer así para siempre. Elegí ahora, porque mañana ya no vas a ser la misma persona que está leyendo estas palabras en este instante. Y esa persona futura tal vez ya no tenga acceso a lo que hoy está disponible para vos. No ignores este mensaje. Es posible que no te encuentre dos veces.